En junio de 1867 finalizó el sitio de Querétaro, en donde fueron fusilados Maximiliano y los generales conservadores Miramón y Mejía. Este acto permitió a las tropas republicanas recuperar Querétaro y la Ciudad de México para preparar la llegada de Benito Juárez y su gabinete procedentes del norte del país, zona en la que se habían refugiado durante la Segunda Intervención Francesa. La muerte de Maximiliano fue muy significativa en el contexto internacional y las expectativas que existían entre los políticos de la época sobre el futuro de las relaciones exteriores de México después de la Segunda Intervención Francesa. Estaban rodeadas de incertidumbre. Era indispensable que la República se presentara como un gobierno consolidado para no volver a padecer intromisión. Maximiliano de Habsburgo, emperador de México de 1864 a 1867. Maximiliano era un archiduque de la Casa de Habsburgo, hermano del emperador Francisco José de Austria y yerno del rey belga Leopoldo I. En 1857 fue nombrado gobernador de las provincias italianas de Lombardía y el Veneto, pertenecientes al Imperio Austriaco, y como tal sufrió el ataque del Piamonte, que con el apoyo militar del Segundo Imperio francés le arrebató la Lombardía y puso en marcha la unificación de Italia en aquel 1859. Desde entonces se retiró de la vida pública, dedicándose a viajar, estudiar botánica, y en 1863 Maximiliano volvió a entrar en los planes de Napoleón III. El emperador francés había invadido México para exigir el pago de las deudas del gobierno de Benito Juárez en aquel 1861. Y, una vez allí, había decidido convertirlo en un estado satélite, desde el cual contener la influencia anglosajona en América Latina en beneficio de Francia, aprovechando el debilitamiento de los Estados Unidos por la Guerra de Secesión de 1861 a 1865. Napoleón hizo que la Asamblea de Notables Conservadores que le apoyaban en México ofreciera la corona del país a Maximiliano, para así reconciliarse con Austria y compensarle por la pérdida del Piamonte. Maximiliano aceptó en aquel 1864 y se convirtió en emperador de México, apoyándose en la opinión católica y conservadora frente a los liberales de Juárez, que contaban con el apoyo popular. Maximiliano I de México aplicó políticamente encaminada a propósitos liberales, afectando a los grupos conservadores, pues con los decretos sobre nacionalización de bienes eclesiásticos y de libertad de cultos, ratificó las leyes de reforma juaristas. Su popularidad fue cayendo no solo ante los ojos de los conservadores mexicanos que lo colocaron en el poder, sino ante el mismo Napoleón III, quien le retiró su ayuda económica y militar. En aquel 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo despertó a las 3:30 de la mañana para después ser vestido de negro, con el toisón de oro en el pecho, escuchando la misa en la capilla del convento de los capuchinos en Querétaro. Al recibir los sacramentos permaneció arrodillado, con su rostro cubierto por sus manos. Más tarde desayunó con los generales Miguel Miramarón y Tomás Mejía. Hacia las 6 de la mañana, los tres fueron conducidos por sus guardias fuera de las celdas. En el momento de salir, levantó la vista hacia el cielo y exclamó:
Qué hermoso día. Siempre quise morir en un día como este. Hasta hace muy poco tiempo había sido emperador de México. Los reos subieron al Cerro de las Campanas y ahí fueron asesinados y su cuerpo fue enviado a Austria. Sebastián Lerdo de Tejada, nacido en Jalapa, México, en 1827 y falleció en Nueva York en 1889. Fue un político mexicano que fue presidente de la República entre 1872 y 1876. Recibió las órdenes menores, pero renunció al sacerdocio para dedicarse a la abogacía. Sirvió como fiscal en la Suprema Corte en 1855 y fue ministro de Relaciones Exteriores con el presidente Ignacio Comonfort del 5 de junio al 16 de septiembre de 1857. Elegido para el Congreso de la Unión, lo presidió en 3 ocasiones: el 31 de mayo de 1863, cuando el gobierno republicano abandonó la capital, se unió a Benito Juárez y fue nombrado ministro de Relaciones, Gobernación y Justicia aquel 12 de septiembre en San Luis Potosí. Luchó junto al presidente Benito Juárez contra la invasión francesa de México. Cuando triunfó la República, llegó a ser, de manera simultánea, ministro de Relaciones Exteriores y de Gobernación, presidente de la Suprema Corte y diputado. En 1871 se opuso a la reelección de Juárez y abandonó el Partido Liberal para construir su propia agrupación política, el Partido Lerdista. Reelecto Juárez, fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y tras la muerte de Juárez pasó por imperativo legal a presidir el país entre 1872 y 1876. Lerdo continuó el proceso de cambio iniciando con las leyes de reforma de Juárez, cuya aplicación se había visto interrumpida por la intervención francesa. Como nuevo presidente, elevó estas leyes a la categoría de constitucionales. Su gestión económica no fue demasiado afortunada y se atrajo la oposición de los católicos en el episodio conocido como la Revuelta Cristera. En 1876, cuando había sido reelegido, el general Porfirio Díaz se pronunció contra la reelección de Lerdo para un nuevo periodo. Promulgó el Plan de Tuxtepec y derrotó sus fuerzas en la batalla de Tecuac, aquel 16 de noviembre. Lerdo hubo de exiliarse a Estados Unidos, donde pasó el resto de su vida hasta fallecer. Después de recuperar el poder Benito Juárez, se entra al periodo de la República Restaurada, que fue de 1867 a 1876. Y mucha gente se pregunta que por qué duró tanto el periodo de gobierno de Benito Juárez. Y esto era porque no podían haber elecciones por todos los problemas internos que existían en el país. Y si no se pacificaba el Estado mexicano, no podía existir la certeza de que no hubiera existido otro conflicto armado o que hubieran disturbios en diferentes partes del país. Y bueno, la política exterior de México durante el periodo de la República Restaurada se basó en la doctrina Juárez. La doctrina Juárez, que eran 2 conceptos: la no intervención, que esto se marcó en el manifiesto de Benito Juárez del 12 de abril de 1862, donde decía que México era un pueblo tan libre y tan soberano y tan independiente como los más poderosos en la tierra, que no importaba su condición, si fuera una potencia chica, mediana o grande, era estas tres virtudes, tenía estas 3 virtudes. Y proseguía que
que debíamos de tener fe en la justicia de nuestra causa y que debíamos de tener fe también en nuestros propios esfuerzos, y unidos se salvaría la patria, y a los principios de respeto y de inviolabilidad a la soberanía de las naciones. Esto marca el siguiente concepto, que es la autodeterminación de los pueblos, que básicamente es que todo pueblo, todo estado, tiene el derecho de elegir su situación política, su gobierno, sin ninguna injerencia extranjera. Y posteriormente, al instalarse el Congreso, el titular del Ejecutivo, el cual era Benito Juárez, leyó un discurso que amplió sus conceptos sobre cómo debían ser las relaciones internacionales del Estado mexicano después del episodio intervencionista. Y esto fue lo que se le llamó la doctrina Juárez. Posteriormente, habían puesto ciertas condiciones para que se efectuaran las relaciones internacionales de México durante la República Restaurada. Y estos eran eliminar todo trato firmado con Maximiliano, ya que pues no era el gobierno que él representaba y no tenía la certeza de que lo que haya firmado haya sido para beneficiar a México. Por segunda parte, si un estado quería tener relaciones con México, este estado debía de acercarse a México y mostrar interés. Y ya después de mostrar interés, someterse a las condiciones que pusiera México, y que todo tratado fuera un ganar-ganar para ambas naciones y no quedar en desventaja. Y por otra parte, se buscaba una política exterior que fuera congruente con la política nacional. Benito Juárez quería entablar muy buenas relaciones con Estados Unidos, protegiendo siempre nuestra soberanía. Y Juárez firma un convenio de pagos de indemnizaciones y proteger a los connacionales. Obviamente se necesitaba dar una buena continuidad a la labor diplomática mexicana, y en este caso actuaron Matías Romero e Ignacio Mariscal. Ignacio Mariscal era el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Matías Romero hizo labor diplomática en Europa y en Estados Unidos. Esto es importante debido a que pues se acaba de tener un episodio con dos gobiernos, y que este era apoyado por Europa. Entonces se buscaba mejorar las relaciones con los países europeos. Y además también comenzaron las pláticas para vigilar y mantener la seguridad en la zona fronteriza, que desde ese entonces empezó a ser muy problemática. Y bueno, la experiencia mexicana en esta relación bilateral produjo una política exterior cautelosa, muy defensiva, y sobre todo buscaba equilibrios, muchos equilibrios, y que México no quedara en desventaja ante ninguna nación y provocar esto una tercera intervención. Y de esto lo bueno es que todo el dinero que entraba al gobierno iba directamente al pago de la deuda y de indemnizaciones con Estados Unidos. Esto para que no se afectaran las relaciones internacionales con Estados Unidos. Y esto llevaba a que no se invertía en estructura interna, y además por la inestabilidad que existía dentro del país, y se buscaba crear una estabilidad de afuera hacia adentro. Primero, crear una buena imagen y mostrar estabilidad para que ninguna nación nos viera débiles y así no nos invadieran de nueva cuenta. Y con esto empezar a crear la estabilidad dentro de México, que se empezara a pacificar el Estado mexicano.